vamos a entrar en el análisis de lo ocurrido anoche en el debate, el tercer debate de esta campaña, 10º ejercicio de este tipo desde que se realizó el primer cotejo, encuentro de candidatos presidenciales allá en 1994. Me acompañan para ello aquí en la mesa de la primera emisión Jaina Pereira, especialista en discurso político, directora de Discurseros, empresa especializada en la generación de argumentos, en la redacción de discursos y en la capacitación de discurseros. ¿Cómo estás, Jaina? Bien, gracias, Pascal. Buenos días al auditorio. Y además escribe los domingos en el periódico Excelsior. José Buendía, periodista, analista, columnista de Excelsior, conductor de Excelsior Televisión. ¿Cómo estás, querido Pepe? Pascal, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo esta mañana para analizar el tercer debate. Jaina, buenos días. Buenos días al auditorio. Sus impresiones generales, Jaina, ¿qué te pareció el debate de anoche? Pues mira, en términos generales me parece que se vio una evolución de los candidatos. Creo que están más acostumbrados ya que en el primer debate, los sentí más cómodos a todos, tal vez más afianzados en su personaje, tal vez con excepción de Anaya. Y lo que decíamos hace rato afuera del aire, fue un debate muy raro porque, por un lado, me pareció mucho menos entretenido, ¿no? Como que parecía una... Dilo, más aburrido. Sí, exacto, el eufemismo. Sí, más aburrido, digamos, sí. Poco ágil, poco divertido, poco entretenido, pocos chistes, dio poco espacio a ese tipo de análisis. Y yo creería que si lees el contenido, tal vez es el más interesante, ¿no? Tal vez es donde más se muestran argumentos, tal vez donde hay propuestas más claras, pero es como extraño. Eso me lleva a un punto. Estamos un poco condenados a que un debate con propuestas sea aburrido y que para que esté entretenido, para que la gente se quede viéndolo, tiene que haber algo que no son propuestas, que es más bien confrontación, que son ataques, chascarrillos. Pepe, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que no, coincido con lo que decía hace un momento. Jaina, creo que en términos de contenido fue más rico que los dos anteriores. Uh-huh. Pero me parece que aunque el formato creo que tiene cosas que destacar, la manera como se estructuró, digamos, el guión de preguntas, creo que no favoreció suficientemente, digamos, el contraste de propuestas, no con los conductores, sino entre ellos. Uh-huh. Creo que en buena medida eso es lo que a mí me faltó, ver un mayor intercambio entre los propios candidatos que permitiera tener un contraste mayor sobre las diferencias de sus propuestas. Creo que lo que vimos ayer derivó más en una entrevista muy larga, lo decíamos también hace un ratito, que en una conducción que te llevara justo a eso, a tener una mayor capacidad para poder contrastar las propuestas. Eso, digamos que además sí fue un debate raro porque digamos que estas propuestas y las controversias que se generaron estaban como en un primer plano y detrás lo que uno percibía es que lo que corría era o estaba marcado una especie de segundo plano por la guerra sucia que venimos viviendo en la última semana y que trató de salir en distintos momentos y me parece que deliberadamente tanto los contrincantes como incluso los conductores trataron de recortar un poco el que el debate se centrara en los ataques o en las descalificaciones entre ellos. Jaime. Mira, yo tengo tal vez una opinión un poco popular respecto al tema de las propuestas, ¿no? Como que nos encanta decir, no, yo quiero votar por propuestas y vamos a presentar propuestas. Y la verdad es que ni el debate es un espacio para presentar propuestas, ¿no? O sea, al final es un spot largo en donde se prueba la personalidad de los contrincantes, o sea, en donde ves al personaje completo, en reacciones, en capacidad de formulación, pero no realmente el contenido y por eso tal vez... ¿Lo ves como es en realidad o crees que todavía como hay... quiere ser. Ajá. Yo creo que, por ejemplo, López Obrador es muy efectivo, muy eficaz en generar estas narrativas súper simples, ¿no? Este momento cuando hablan de crecimiento económico que dice algo así como, mira, si hay crecimiento económico, hay empleo, si hay empleo hay bienestar y si hay bienestar hay paz, punto. No, eso es una propuesta, entre comillas, ¿no? Eso no es una propuesta, no dice nada de cómo se va a generar, pero esa es una historia fácil de entender, fácil de procesar, lógica, que la audiencia puede decir, sí, cierto. Pues, y el debate, estos formatos de debate se prestan. Pues yo creo que al final, sí. Pepe. Bueno, creo que el resultado refleja lo que vimos. En buena medida, los candidatos creo que se van prácticamente como llegaron.
La nota, digamos, más relevante es la dificultad de poder decir quién ganó, quién se impuso. La verdad es que... Es que depende desde qué ángulo, ¿no? Depende de cómo lo queramos ver. Digo, quitando las simpatías. Pero tal vez este fue el menos claro, ¿no? O sea, no hubo un claro ganador como tal vez sí en los otros. No podemos decir, digamos, aspectos de cada uno. Sí. Yo podría decir, digamos, incluso en términos subjetivos, vi un Anaya más bien descolocado, quizá por la difusión de los videos o los minutos previos del debate. Vi a un Andrés Manuel, es así, consistente, digamos, con esa postura que tiene, digamos, como de tranquilidad y superioridad del que sabe que tiene una amplia ventaja en las encuestas. Y vi también un Mid un poco en esa misma tónica de una persona conocedora y un buen técnico, pero sin pasión. Pero ninguna de estas me llevaría, digamos, a decir que hubo un resultado o un vencedor claro. Los golpes que ahí se intercambiaron tampoco llegaron, me parece, a hacer mella al líder de las encuestas. No hubo, en efecto, como casi dicen todos los diarios hoy que he podido leer, un knockout. Tampoco creo que era esperable eso, pero sí, quizá la pregunta sobre si era... en efecto, la última oportunidad para mover las encuestas. Y yo creo que no, creo que difícilmente se van a reflejar. El punto más arriesgado fue el de los ataques y las amenazas, el amago de Anaya de meter a la cárcel. Ese es un tema, ¿eh? La cárcel, todo el mundo hablaba de la cárcel. Ya lo discutiremos regresando de una pausa. Vamos brevemente a ella y regresamos para seguir con este análisis del debate de anoche en Mérida, Yucatán. 8:20. Estamos platicando con Jaina Pereira y José Buendía sobre el debate de anoche. Llamó mucho la atención que la cárcel estuviese en el discurso de los 3 candidatos de coalición a la presidencia de la República, Jaina. Sí, la verdad es que a mí me parece una estrategia rara, ¿no? O sea, entiendo que trata de recoger esta frustración, el enojo que existe con la clase política, la idea de que hay un abuso permanente, pero la verdad es que pues es una estrategia absolutamente poco creíble. Es muy poco creíble, es poco eficaz, yo creo. Y además sí responde a una idea de la cárcel que ya está más que superada en la historia de la justicia penal. O sea, yo no entiendo ese argumento, no sé si les sirve. Es chistoso que todos la usan, es chistoso que además en otros momentos de la campaña han dicho, no, bueno, no depende la justicia del Ejecutivo, no se asigna citas. O sea, hay una narrativa de la cárcel que yo, la verdad es que no alcanzo a entender, que yo creo que no sirve, pero que sí llama la atención y asusta un poco, ¿no? Pepe. Que esa sea la idea. Me parece que sí asusta, y creo que lo que más asusta son 2 cosas. Uno, que llegar al fin de una campaña como la que hemos vivido, con amagos de todos a la cárcel, porque todos están denunciados, uno ha denunciado al otro, y los tres candidatos de las coaliciones más fuertes, los 3 tienen, digamos, denuncias en la PGR que las han interpuesto en la última semana. Lo que nos está hablando justamente creo que es del reflejo de una ausencia de narrativas, de la falta, digamos, de claridad sobre cómo quieres explicar y cómo quieres llevar tu oferta hacia adelante. Y diferenciarte del otro, ¿no? Si ese es el único criterio de diferenciación. Si el criterio de diferenciación es quitar la libertad y sobre todo la única manera de enfrentar el grave problema que en efecto todos coinciden de la corrupción es judicializando, ya no, digamos, la elección como estábamos acostumbrados con las impugnaciones, sino la propia campaña. Lo que estamos es frente a una sensación, o lo que deja es una sensación de cierto desgaste político y de erosión de las propias ofertas políticas que están en competencia. El efecto puede decir que la gente diga, bueno, pues es que, o sea, si todos se amenazan con la cárcel, porque incluso en la frase de López Obrador de a ti tampoco te metería en la cárcel, bueno, digo, en el Ni a fondo ti lo te que metería. la impresión que existe es que pues es un elemento que podría estar presente en un eventual gobierno suyo, pero genera la impresión de que al final todos son iguales, ¿no? Es decir, no sé, no llama al entusiasmo, a la esperanza, a la participación, ¿no? No, bueno, 2 cosas. Una, me acordé ahora que estaba hablando Pepe. No sé si se acuerdan que en uno de los debates entre Hillary y Trump,
Trump dice esto de te voy a meter a la cárcel. Sí. Y o sea, es un escándalo. La opinión pública reacciona con una, o sea, virulencia, diciendo cómo es posible que un candidato tenga esa amenaza. O sea, aquí se dice un día sí y otro también, y no tiene ningún efecto sobre cuestionar el poder del Estado, la fuerza de las instituciones, nada, ¿no? Y sí, retomo un poco lo que decía Pepe, yo sí creo que hay una falta de capacidad de presentar países. Incluso Gabriela Barkentin lo sugiere, ¿no? A ver, díganme, ¿qué país proponen desde la tecnología o desde no sé dónde? Y los candidatos no tienen esta capacidad de imaginarse un país y de presentarlo y de contagiar la idea de cómo vamos a vivir si alguno de ellos gana o cómo vamos a vivir si el otro gana, que esa tal vez es una narrativa más usada con el miedo, con el terror y el observador o miedo, así se va a quedar, o el PRIAN. O sea, esta idea de cómo va a ser si no gano yo es más cómoda tal vez, pero yo sí creo que hay una ausencia de propuesta narrativa, de simplificación de lo que implica la vida si alguno de ellos gana, ¿no? Pepe. Y especialmente grave, no sé si coinciden, pero especialmente grave en una campaña en la que una de las características centrales pues ha sido justamente la violencia política contra los candidatos. Llevamos ya más de 113, tú me corriges, pero creo que ese es 113. 113 candidatos asesinados. Y esto refleja justamente que estamos, acudiendo al llamado para el ejercicio de la soberanía popular, que eso es en el fondo el voto, con una campaña teñida de sangre. No quiero ser amarillista, pero cuando tienes una cantidad como estas, lo que llama la atención no es otra cosa que incluso no ver que haya habido suficiente alarma y movilización respecto a un tema tan grave como este y de frente en el momento clave de la campaña. Una condena unánime que pudo haber sido un buen momento anoche para hacerla, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo creo que sí, el tema de la violencia en general, pero de la violencia electoral en particular, yo creo que sí nos habla de un proceso que está amenazado en cierto grado en términos de libertad. O sea, si 113 candidatos han sido asesinados, o sea, eso nos puede dar una idea de lo que está pasando en el país, ¿no? Y ciertamente no estamos hablando de eso lo mucho que deberíamos estar hablando. Y si está afectada la libertad ahí, imagínate cuando se refuerza con las amenazas de quitar, restringir o meter a la cárcel entre los mismos candidatos por un asunto que sí agravia a este país, que es la corrupción. Ahora, por último, yo creo que fue claro que en 1994 el debate, el único que hubo en aquella ocasión, cambió el curso de la contienda, permitió a Diego Fernández Ceballos convertirse claramente en el retador e incluso se le veía con posibilidades de ganar la contienda electoral en cierto momento de la campaña. Pasado el debate, yo creo que también contó en 2000 con el intercambio entre Vicente Fox y La Bastida, pero en esta ocasión contarán estos 3 ejercicios, ¿significarán algo en la historia de la contienda, Jaina? Yo no estoy segura, yo me inclino a pensar que no, me inclino a pensar que quienes vimos el debate lo vemos ya con cierta predisposición. No hubo una revelación interesante, no hubo un intercambio en donde alguien mostrara una capacidad argumentativa, una capacidad de agarrar balones y devolverlos, nada, ¿no? O sea, como que no hubo una diferenciación clara. Creo que no moverá preferencias, si acaso constatará preferencias, las confirmará. No sé si ya nos acostumbramos, no sé si el formato, no sé si tenemos más espacios de verlos interactuando en otros espacios, hay redes sociales, y en 94 y 2000, no había estos escenarios tan visibles, pero sí yo creo que no va a ser determinante en términos de mover preferencias hacia ningún lado. Pepe, nos quedaremos con mochar la mano como la anécdota que recordemos de los debates de 2018. Pues lamentable, digo, súmale a los comentarios anteriores propuestas de absolutamente violatorias de derechos humanos como esa. Pero digamos que regresando a tu pregunta anterior, si van a mover o no, yo creo que estos 3 debates lo que van a dejar o se van a destacar no es por lo que movieron, sino por lo que no movieron. Sí. Creo que lo que destaca de los 3 es la resistencia que logró tener el líder de las encuestas, López Obrador, durante toda la campaña para aguantar y resistir los embates de sus contrincantes sin que lo lograran, hacer mayor mella y en buena medida resistir, ¿no? la presión que ejercieron sobre él.
Pues bien, yo les agradezco mucho que hayan estado hoy en el programa. Gracias, Jaina Pereira. Al Gracias. contrario, gracias Pascal, gracias Pepe. Muchas gracias, Pepe, buen Pascal. día, Jaina, gracias. buenos días. Gracias.